Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Hoy os muestro cómo hacer un cuadro en relieve de mandala de forma muy simple y económica. ¿Quieres ver cómo? ¡Acompáñame! Este es el cuadro de Maison Dumont en el que me voy a inspirar para hacer este proyecto. Su precio original 88 euros y yo lo haré por aproximadamente 8. Para elaborar este cuadro vamos a necesitar un lienzo cuadrado, el mío es de 50 por 50, pintura acrílica, cola blanca, polvos de talco, papel higiénico, arcilla blanca de secado al aire y nos pueden ser útiles algunas plantillas pero no necesario. El lienzo que yo voy a utilizar es de los que vienen con un dibujo marcado para colorear, pero lo compré así porque lo encontré muy económico y de todos modos se va a cubrir todo. Así que con la técnica que os voy a mostrar podríais tapar cualquier lienzo que ya tengáis si no queréis comprar uno en blanco y así reciclar. Voy a empezar dándole una capa de pintura blanca. La verdad es que la pintura acrílica que estoy usando aquí era muy ligera y casi no cubría. Es por esta razón que casi inmediatamente añadí un poco de polvos de talco. Antes de que se case, empecé a colocar encima el papel higiénico. Lo alisé bastante bien, pero he de decir que me encantó el efecto resultante de esas arruguitas que fueron quedando. En los bordes doblé el papel hacia adentro para cubrir también los lados del lienzo. Vuelvo a darle otra vez con pintura y repetimos el proceso. Esta vez salen muchas más arrugas debido a la cantidad de papel y pintura que hay acumulada. Aquí sigo trabajando con la pintura mezclada con polvos de talco. Aplasto y aliso todo lo mejor que puedo con el pincel para que no queden burbujas que se puedan romper luego. De esta manera vamos consiguiendo una textura con relieve que va a ser perfecta como fondo para nuestro mandala. Ahora voy a preparar una mezcla de pintura con polvos de talco y a esto le añado también cola blanca. Las medidas yo las voy haciendo a ojo. Si quieres una masa más espesa, pon más polvos. Si la quieres un poco más ligera, echa más pintura. Voy a empezar el diseño ayudándome con esta plantilla de mandala, aunque realmente no es tan importante, podríamos apañarnos sin ella. Ahora lo veréis.
Pero en este proyecto me gustaría mostrar diferentes opciones. Como el diseño del mandala no es entero, primero mido bien el cuadro para que me quede centrado y luego hacer bien la otra mitad. Y ahora, con mucho cuidado, sin mover la plantilla, vamos aplicando la pasta que hemos preparado. Al ser una masa blanca sobre fondo blanco, obvio que no se notará demasiado y además el relieve tampoco será muy acentuado. Aquí estoy poniendo la segunda parte. Y ahora paso un punzón para marcar algunas líneas que no han quedado muy acentuadas. Con un palillo estoy poniendo ahora un poco más de relieve en algunas partes y aprovecho para hacer un círculo alrededor de este diseño. Si no queremos mucho relieve, podrían servirnos estas plantillas para hacer algo sencillo y rápido. Pero en este caso yo la utilizaré como guía para empezar un mandala más llamativo en 3D. Para conseguir este efecto utilizaré arcilla blanca de secado al aire. He cogido un trozo, lo amaso y hago con ella un churro. Con este churro empiezo haciendo una circunferencia más grande alrededor del otro círculo que había marcado antes. El círculo más pequeño me sirve de referencia para que el grande no me quede torcido. Aún así, mido con la regla para asegurar que esté bien centrado. Lo aplasto un poco para que se pegue algo al lienzo y lo pinto por encima con la misma mezcla que habíamos hecho antes, es decir, pintura acrílica con polvos de talco y cola blanca. Lo ideal sería poner también esta mezcla por debajo de la arcilla. Luego veréis que lo he ido haciendo así todo el tiempo. Una vez que está bien embadurnado, vuelvo al papel higiénico. Lo corto en tiras finitas y estas las voy colocando por encima de todo el churro. Y por encima vuelvo a pasar el pincel con la mezcla de pintura. Según vamos dando con el pincel, los bordes del papel se integran y dejan de notarse. Pero si aún así se siguen viendo, podemos rasgar el papel con las manos y no se notará nada el borde. Hago lo mismo con la circunferencia pequeña. Y ahora empiezo a colocar también arcilla por algunas zonas del diseño de la plantilla que quiero que resalten más. Aquí podemos jugar también con el relieve haciendo churros más finitos o más gruesos. En el centro he decidido colocar una bola. Más adelante seguiré resaltando el diseño de la plantilla, pero ahora voy a ir haciendo crecer el mandala con otros diseños que me van viniendo a la mente.
Como es una recreación de Maison du Monde, me guío también por el cuadro de ellos para coger ideas. El proceso es siempre el mismo. Primero aplico mezcla de pintura, luego pongo el churro de arcilla, vuelvo a pintar, coloco el papel y pinto de nuevo por encima para que el papel quede bien adherido a la arcilla. También podemos utilizar un punzón para marcar algunas zonas. Y si queremos hacer figuras que salgan todas idénticas, podemos hacer una placa de arcilla, dibujar el diseño en un papel, lo recortamos y lo marcamos en la placa, tantas veces como necesitemos. En este caso hice 20 rombos pequeñitos que irán entre cada uno de los triángulos. Ahora estoy tomando otra plantilla, parecida a la anterior pero más grande. Por si os interesan estas plantillas, son de AliExpress y recordad que os dejo siempre los links en la cajita de descripción del vídeo. Bueno, pues de esta plantilla básicamente me interesa solo la última parte del pétalo. Quiero que me quede la misma forma y el mismo tamaño, así que coloco el churro de arcilla por encima y de esta manera conseguiré todas las partes que necesito iguales. En este caso prefiero hacerlo así y no marcarlo directamente con la pintura en el lienzo porque son muchas partes y es más complicado hacer que queden centradas. Así que una vez que tengo todas las formas, voy midiendo y colocándolas. Y si hay que moverlas un poco, no hay problema, ya que aún no están pegadas.
Ahora me invento otra forma y una vez hecha copio otras 7 iguales colocándolas por encima. Para terminar este mandala he decidido retocar un poco los pétalos del centro. No me gustaba mucho la forma que había quedado y tampoco había demasiado relieve, así que hago un churro un poquito más grueso y lo coloco por encima. Como veis, es súper fácil rectificar, modificar y jugar con los relieves. Por eso dije al inicio que en realidad la plantilla no era tan necesaria, simplemente nos puede servir un poco de guía. Comentaros también que, aunque empecé poniendo papel higiénico en casi todas las piezas, al final no puse en las bolitas porque los rombos, que no eran muy grandes, perdieron un poco la forma al poner el papel. Y las bolitas quería que me quedasen muy bien definidas, así que insistí en poner mucha cantidad de mezcla de pintura, sobre todo por los bordes, y quedaron súper bien pegadas. Así que en los pequeños detalles se puede evitar poner papel y también queda muy bien. Para finalizar voy a darle un pequeño toque de color. Voy a preparar un color beige muy clarito. Para eso mezclo primero blanco con una gotita muy pequeña de negro. Y luego añado una gotita de amarillo ocre. Para pintarlo voy a utilizar esta esponjita. Ahora le voy a dar directamente con la esponjita un poco de ocre. Pongo muy poca cantidad y al igual que antes lo voy aplicando a toquecitos solo en algunas zonas. En el otro lado de la esponjita pongo un poco de blanco y matizo el ocre por encima.
Espero que os haya inspirado este cuadro de mandala en relieve. Dale like si te ha gustado y comparte para apoyar el canal. Recuerda que si tienes alguna sugerencia sobre el próximo recreando que te gustaría ver, puedes escribirme a través de mi Instagram Shanti Irene.